Bueno, chicos, 6:05 de la noche. Muy buenas noches para todos, muchachos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Alejandro Aponte. A partir de este momento vamos a dar inicio con la clase que tenemos para el día de hoy. Como ustedes saben, todos los días miércoles a las 7 p.m. tenemos un tema diferente. El día de hoy pues nos acompaña Katy Molano, una de nuestras especialistas en HSEQ, la cual va a tocar un tema que realmente aplica para todos los sistemas de gestión, que es hablar sobre las partes interesadas. Cuando nosotros hablamos de partes interesadas, o de pronto en inglés stakeholders, nosotros estamos refiriéndonos a todas las personas que en determinado momento impacta el producto que hacemos o nuestro servicio. Entonces, hablamos de nuestros clientes, hablamos de nuestros socios, hablamos de nuestros colaboradores, hablamos de los vecinos que tenemos de pronto al lado de las oficinas, de las fábricas en donde estamos trabajando, y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta frente a los diferentes requisitos. Entonces, Katy, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Alejo y participantes, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación, como siempre, a las personas que nos han acompañado en otros momentos. A lo mejor hemos tenido el gusto de escucharnos en otras sesiones y como bien tú lo dices, Alejandro, esta noche hablaremos del tema de partes interesadas, un concepto bastante interesante y que empezó a tener un significado importante a partir de los sistemas de gestión de los cambios que se aplicaron en las normas del año 2015. Así que bienvenidos, Alejandro, muchas gracias. Tú me dirás Muchas gracias a cuando ti por arranquemos. acompañarnos y ya a partir de este momento te estamos cediendo el panel. Muy bien, entonces regálame un segundo y yo genero la presentación, por favor. Alejandro, discúlpame si me estás escuchando, tengo restricción para compartir la pantalla. ¿Me regalas el host, por favor? Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí estoy ya proyectando. Buenas noches a los que nos están saludando por el chat también. Buenas noches. Bueno, aprovecho el saludo de quienes nos están dejando sus noticas ahí en el chat. Siempre lo digo antes de iniciar las sesiones que he podido acompañar a el equipo de Grupo de Élite. El chat es de ustedes, así que bienvenidas todas sus cuestiones, todas sus preguntas. La idea es poder generar esta charla y que en la medida en que eventualmente ustedes vayan teniendo sus dudas, sus aclaraciones, de pronto dejarnos sus comentarios sobre lo que estamos charlando, bienvenidos. Yo eventualmente hago alguna pausa en este espacio para poder leerlos y en la medida que el tiempo nos alcance voy contestando también algunas preguntas. A veces se me han quedado algunas sin contestar, así que dejamos también un breve espacio al final de la charla para poder hacer un barrido por el chat o si alguien, repito, al final de la charla de pronto quiere hacer alguna participación, eh, también les daré un espacio para que puedan comunicarse con nosotros ya particularmente. Entonces, esperamos que sea de su total agrado esta conversación, si lo podemos entender así. Inicialmente va a ser una charla de mi parte, pero espero conversar con ustedes a través de la lectura que haré de sus apreciaciones. Así que bueno, bienvenidos. Son las 7:10, así que arranquemos. Partes interesadas o stakeholder, como lo nombró Alejandro, y le hemos querido dar un título adicional y es la importancia de comprender este término y además de comprender este término de poder interpretar dentro de las normas ISO la significancia de
tener claro quiénes son las partes interesadas puntualmente como un mecanismo de la gestión del desempeño. Para quienes son más diestros quizás en las normas, que nos están acompañando en los diplomados o en los cursos, en cualquiera de los esquemas de capacitación que tenemos en Grupo Élite, pues de seguro que harán alguna asociación de partes interesadas, un capítulo o un título mejor que se encuentra en el capítulo número 4, denominado Análisis de Contexto, y Gestión del Desempeño, un título que se encuentra en las normas en el capítulo 9. Para quienes no conocen muy bien de las normas, probablemente me permito hacer un pequeño resumen chiquitico, y es que recordemos todas las normas de Casa ISO a partir del año 2014 que entraron en revisión y las que han salido nuevas están estructuradas bajo un mismo esquema denominado estructura de alto nivel. Esta estructuración ha permitido, en general en todos los sistemas de gestión, mejor articulación entre los mismos, mayor claridad en los términos, una mejor interpretación, porque todas las normas van a tener prácticamente pues el mismo, su mismo contenido, su misma estructura. Es así que tenemos normas que con una tabla de contenido de 10 capítulos, donde el capítulo del 1 al 3 pues son generalidades, el alcance, algunos términos, y lo que conocemos como los requisitos normativos, los famosos debes que en su momento nos explicaban que existían estos debes de la norma, se encuentran contenidos, perdón, en el capítulo 4 al capítulo 10. De manera que en el capítulo 4 que tenemos un tema bastante interesante allí, sobre todo el análisis de contexto y sobre todo el tema de diagnóstico empresarial. Allí vamos a encontrar puntualmente, como lo vamos a ver ahorita en un momento, en las diapositivas, lo correspondiente al concepto de partes interesadas. ¿Y por qué lo alineamos con el concepto de gestión del desempeño? Porque finalmente la intención de toda norma, independientemente de su temática, es decir, si estamos hablando de normas 9001 basadas en gestión de la calidad, o 14001 de gestión ambiental, o una 45001 de salud y seguridad en el trabajo, una 28000, una 22000, una 27000, etcétera, dependiendo del tema que aborde cada una de las normas, pues tiene un propósito, y es efectivamente cumplirle a alguien, entregarle resultados a alguien, demostrar un desempeño respecto de las necesidades, de las expectativas, de los propósitos que se han trazado las instituciones frente a esa temática. Y ese alguien es el que vamos a comprender un poco de quiénes se trata. Así que esta noche, algunos de los objetivos que nos hemos trazado para estas sesiones, pues identificar algunos conceptos relacionados con la gestión de partes interesadas y sobre todo cómo esta interpretación no constituye únicamente un formatico, un listado, una matriz donde están relacionados ahí los nombres de los clientes, sino realmente la importancia de planear resultados de corto, de mediano y de largo plazo de nuestros sistemas de gestión y por supuesto de nuestras organizaciones, basados justamente en la gestión de esas necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas. Finalmente, toda organización genera una promesa de valor cuando decide existir como compañía, una promesa que le hace a sus clientes o al ambiente o a la legislación o al mercado, etcétera, y finalmente demostrar desempeño y hablar de organizaciones que realmente demuestran desempeño. Estamos hablando entonces de organizaciones que entregan resultados, resultados concretos, basándose, repito, en la identificación de sus partes interesadas. Así que bueno, nuevamente, bienvenidos. Grupos de interés, partes interesadas, stakeholders, como los quieran llamar, particularmente y de forma técnica se denomina partes interesadas en las normas ISO 9001. Pueden existir muchos. Aquí ustedes tienen esta figurita que están viendo en la proyección,
Entonces podemos entender de acuerdo a cada una de las organizaciones en las que ustedes trabajen o representen esta noche, pues básicamente serán unos u otros. Quizás algunos de ustedes trabajen en entidades públicas, otros trabajarán en multinacionales, otros tienen jefes familias porque sus organizaciones son empresas familiares o eventualmente ustedes son sus propios jefes. Entonces, dependiendo de las características de cada una de las organizaciones, pues tendrán unos más o menos partes interesadas, unos más interesados que otros, unos más presentes que otros y bueno, de eso se trata. Pero antes de iniciar esta charla, recordemos, antes de mirar el tema, perdón, de la importancia en la interpretación de este concepto, miremos rápidamente dos cosas. Uno, el concepto propiamente técnico definido en la ISO 9000. Recordemos, repito, para los que no son muy versados en las normas, no se preocupen, aquí intentamos que todos tengamos el mismo nivel de conocimiento. La 9000, terminada en 0, no la 9001, recordemos, es el diccionario de las normas ISO. La 9001 es donde encontramos los requisitos normativos a un sistema de gestión de calidad. Así que cuando uno tiene algún concepto que no ha comprendido o no tiene tanta claridad de pronto sobre alguna lectura que está haciendo en las normas, siempre es recomendable ir a la 9000, la 00. Allí ustedes van a encontrar algunos términos. En esa norma nos dicen que parte interesada, me permito leer para luego hacer una interpretación, es persona u organización que puede afectar, uno, dos, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad de quién, de nosotros como organización. Ejemplo de partes interesadas, la misma norma nos dice, clientes, comunidades, proveedores, reguladores, inversionistas, los empleados, etcétera. Y afectar de forma directa, esta parte interesada nos puede afectar a nosotros. Verse afectada, nosotros hacia ellos les podemos generar alguna afectación o, aunque de manera directa, nosotros no tengamos ningún relacionamiento de forma explícita con esa parte interesada, puede percibirse afectada por alguna decisión o una actividad. Entonces, básicamente estamos hablando persona u organización, entiéndase un actor, ¿sí? Del mercado, un actor de la sociedad que, como su expresión lo dice, está interesado en nosotros por alguna razón. La típica, por ejemplo, un cliente, evidentemente, un cliente es quizás una de las partes interesadas más significativas de una organización, porque tanto nos puede afectar como nosotros los podemos afectar a ellos con nuestros productos, nuestras decisiones, nuestros cambios en el modelo operacional, ¿sí? El mercado, competidores, la regulación, ¿cierto? Sale una nueva normativa, nos puede afectar de forma significativa, por ejemplo, nuestras operaciones, bien sea de forma positiva o bien sea de forma negativa. Esta expresión afectación tiene esa doble connotación. Pueden ser afectados o verse afectados o nosotros vernos afectados de esta parte interesada o positiva o negativamente. ¿Listo? Pero antes de entrar a entender un poquito el tema así como muy técnico, me gustaría compartirles a ustedes una historia de cómo nació ese término. Si aquí está presente algunos de los colegas o estudiantes que han estado conmigo de pronto en alguno de los módulos o de los cursos que impartimos en grupo de élite, eventualmente ya me han escuchado esta historia, pero me gusta repetirla porque tiene una significación no solo pues de la génesis del término, sino de la importancia del mismo y las cosas que vamos a hablar ahorita en un ratico. El término stakeholder, cuando lo decimos completico en inglés, nos da esa expresión, stakeholder A igual a parte interesada. Pero miremos aquí cómo está dividido el término. Si separamos la expresión stake por una parte y por otra holder y hacemos esa traducción, nos damos cuenta que stake de apuesta, holder
poseedor. ¿Y por qué esa historia? Porque este término del que posee una apuesta o el que tiene una apuesta en sus manos surge por allá en los años 30 en Estados Unidos como un término para referirse a los apostadores de caballos. Cuando las apuestas de caballos empiezan a volverse famosos y un lugar, digamos, muy típico, las personas iban a hacer sus apuestas y les entregaban un papelito, así como vemos muchas veces en las películas, probablemente muchas de las películas que uno ve por ahí tienen un escenario o una escena ahí en alguna apuesta de caballos. Entonces, se les empezó a llamar a los apostadores de caballos stakeholders. Y como siempre lo digo, quienes me han escuchado de pronto esta expresión ya, pues que tiene que ver apostar a los caballos con una norma ISO y con las partes interesadas. Bueno, por allá en el año 1984, como ustedes leen ahí, un loco encargado de generar lineamientos y políticas sobre el tema de administración empresarial, adopta por primera vez esta expresión como parte de la administración empresarial, indicando que efectivamente las partes interesadas, estos actores que están con los ojos puestos en nosotros como organización, terminan siendo apostadores. Cuando uno llega a una organización a trabajar como empleado, uno está apostando por esa firma. ¿Apostando qué? Que ojalá me paguen, que ojalá me den los beneficios que estoy esperando, que ojalá tenga un buen ambiente laboral, que ojalá no me vaya a accidentar por causa de mi oficio, que ojalá yo pueda ascender y hacer carrera. Estoy haciendo, de cierta manera, unas apuestas por esa organización. Cuando un cliente decide comprarles a ustedes y no al competidor, está apostando por ustedes también. En el mercado pudieron haber encontrado distintas opciones, distintos caballos, imagínense esa expresión, ¿no? Pero decidieron apostarle a ustedes, al caballo ganador. Esas apuestas se pueden hacer de dos formas, o confiando, ¿sí? Confío, es decir, tengo la certeza, o con la esperanza. A veces uno no sabe como cliente, como empleado, por ejemplo, por hablar de ellos, o incluso como dueño de una organización, si las decisiones que está tomando al decidir, valga la redundancia, en esta empresa versus otra empresa, si realmente esa apuesta es esperando a ver si le cumple o con una confianza absoluta de que efectivamente eso que espera va a ocurrir. Entonces, este término o esta pequeña expresión aquí histórica, desde cómo nace ese término de stakeholder como parte interesada, repito, por lo menos a mí me pareció cuando tuve la posibilidad de conocerla bastante interesante porque eso me hizo clic a muchas cosas del entendimiento de los sistemas de gestión. Claro, un cliente está apostando por mí inicialmente con una esperanza porque no me conoce, no sabe si mi producto realmente es el que ellos están esperando o el servicio. Tiene de pronto algunas referencias, pero no está seguro si le va a funcionar, si le vamos a entregar en los tiempos que son, si realmente va a salir todo bien hasta que se gana nuestra confianza o él gana confianza en nosotros y ya la próxima vez que toma la opción de compra en nosotros o con nosotros, pues ya lo hace con certeza, con confianza. De manera entonces que hablar de partes interesadas no es otra cosa que tener en nuestra organización, todos estos grupos interesados en nosotros, clientes, las personas que trabajan con nosotros, los dueños, en la sociedad podemos tener el ambiente, las comunidades, la misma imagen corporativa que tenemos nosotros en la sociedad en general, la legislación. Y básicamente, ¿qué les estamos nosotros brindando a ellos? Una promesa de valor en el tiempo. ¿Qué significa esto?
A los clientes les hacemos promesas a través de nuestros productos y nuestros servicios. A nuestros empleados les hacemos promesas a través de nuestros procesos de selección, contratación, bienestar. Los dueños, accionistas, etcétera, también están esperando que esa promesa de una rentabilidad, que esa promesa de una sostenibilidad, que esa promesa de una buena imagen y reputación en el mercado se dé. La legislación está esperando que le cumplamos, el ambiente está esperando que seamos responsables con ellos, el mercado en general está esperando o es que tener una buena percepción, ¿cierto? De esta organización, incluso aun cuando no nos compre, incluso aun cuando no haya tenido una experiencia puntual con nosotros. Perdón, que me fui por acá. ¿Y cómo funciona eh, este relacionamiento entre nosotros y todos estos grupos que están esperando de nosotros cosas? A través de resultados de percepción, es decir, opiniones, o a través de resultados de rendimiento, es decir, logros concretos. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener en una organización un producto muy bueno, ¿cierto? Eventualmente, y yo quisiera conocer la percepción de mis clientes sobre mis productos, sobre mis servicios. Resulta que por percepción, yo tengo la costumbre como organización de generar un muestreo aleatorio cada 2 meses en la organización a través de unas llamadas telefónicas que hacemos a nuestros clientes para conocer su opinión a través de 3 preguntas. Percepción. Eso es una cosa. El cliente puede, a través de una escala de valores, decir si está satisfecho, si le gusta, si el producto era lo que esperaba, etcétera. Opiniones. Otra cosa es cuando entramos a la organización a mirar logros específicos de qué tanto le estoy cumpliendo a mi cliente. Miramos, por ejemplo, temas de PQRS, productos no conformes, temas de reclamos, temas de garantías que hayamos tenido que aplicar. Entonces, una cosa es lo que piensa mi cliente, puede estar satisfecho o no a través de pronto de un esquema de encuestas y otra cosa es que hayan resultados concretos que digan que efectivamente el cliente está contento conmigo. Veamos otro ejemplo. Todo el tema de las personas o los empleados. Yo puedo aplicarles igual una encuesta, ¿sí? De satisfacción empresarial y la gente dice, bueno, pues la encuesta, pero pues me da pena con mi jefe, además esto como que no es confidencial, que tal se enteren que yo pues la verdad estoy incómodo, que no me gustan ciertas condiciones y por lo tanto termina contestando todo perfecto en la encuesta. Aparentemente, este grupo de interés en nuestra organización, según una encuesta, una opinión, está contento. Pero cuando entramos a mirar temas de rotación de personal, ausentismos, conflictos interpersonales, empezamos a darnos cuenta que efectivamente el rendimiento, es decir, resultados concretos, no están tan bien. ¿Qué es lo que esperan los sistemas de gestión? Que ojalá tanto la opinión de nuestras partes interesadas como el cumplimiento de lo que le prometimos se esté dando. Eso es un poco lo que esperamos. ¿Qué nos dice entonces los sistemas de gestión en ese sentido? Nos dice, listo, tienes unos grupos de interés, mírenlos, algunos actores, el gobierno, la nación, sector económico, los empleados, la sociedad nacional, la internacional, el tema ambiental, los dueños, etcétera. Todos estos, ¿qué necesitamos de ellos? Todo un esquema de gestión de sus necesidades y expectativas. ¿A través de qué? Aquí proponemos, por ejemplo, 7 pasos. Por un lado, identificarlos, quiénes son, describirlos. Identificarlos no es lo mismo que describir los clientes, pero quiénes son los clientes. Pensemos en una organización, por ejemplo, un colegio, y pensemos en otra organización, por ejemplo, un fábrica de autos. Colegio, ¿quiénes son mis clientes? ¿Estudiantes? ¿Padres de familia? ¿Quiénes? Hay quienes dicen que el cliente es aquel que utiliza el servicio o el producto que adquirió. En este caso serían los estudiantes. Pero hay quienes dicen que el cliente es aquel que paga por el producto, por el servicio. En este caso, ¿quién sería el cliente?
seguramente sus familias, porque el estudiante muy probablemente no paga su colegio. Entonces hay que tenerlos claros, no se trata solo de decir clientes, hay que describirlos, definirlos. Pensemos en el otro tema, los fabricantes de vehículos. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Los concesionarios que finalmente terminan vendiéndolos o el usuario propiamente del vehículo que termina comprando el vehículo en concesionario? En este caso, ¿quién sería el cliente? Entonces, si vemos, no solo es una lista de decir, pues los clientes, los empleados, la ley, no, ¿quiénes? ¿Cuántos? ¿En qué mercado? Porque si no lo tengo claro, no puedo después comprender cómo mi organización puede afectarlos o no, o cómo puede identificar sus necesidades y sus expectativas. No es lo mismo lo que quieren los estudiantes de un colegio que lo que quieran los padres de ese niño o esa niña. En ese caso hay que tenerlos claros para poderlos definir. No es lo mismo un colegio que tiene estudiantes mixtos a un colegio de educación diferenciada que solo tiene chicos, varones o chicas, mujeres. Entonces, en este caso, sus necesidades y sus expectativas son distintas. No es lo mismo una organización donde la mayor cantidad de personas pertenecen a procesos productivos o operativos a una organización donde la mayoría de sus empleados pertenecen a procesos creativos, por ejemplo. Entonces, la relación o el relacionamiento de mi organización con personas que están todo el tiempo de pronto en planta, en turnos, que a lo mejor, no sé, mayoritariamente sean hombres, ¿cierto? A una empresa, por ejemplo, no sé, de publicidad, ¿cierto? De mercadeo y ventas, que normalmente son personas que están detrás de un computador, con otro tipo de condiciones. Entonces hay que definirlos, hay que entenderlos, hay que describirlos para después poder categorizarlos, para poder entender cuáles son incluso más prioritarios que otros, quiénes realmente pueden afectarme o verse afectados por mis decisiones, a quienes realmente yo debo prometerle algún tipo de resultado. Habrán otros a los que no, porque su interacción con nosotros quizás no es tan significativa. Una vez que están claros, les prometemos cosas, definimos resultados, luego hay que gestionarlos y luego hay que retroalimentarlos. Miren todo lo que hay detrás de la definición eh, de unas partes interesadas. Voy a explicar acá un poquito más. Este es el primero, lo cientifiqué, miren, pero no me dice mucho, nación, sector, funcionarios, etcétera. Pero acá me dicen, descríbalos. Miren, quiénes son, como les decía, descripción sociodemográfica, cantidades, edades, estratos, género, locación, características. No es lo mismo si el mercado es nacional, si el mercado es internacional, si usted transa con ellos en dólares o en pesos, etcétera. ¿Qué tipo de relacionamiento tiene? ¿Qué le ofrece? ¿Sí? ¿Cómo los atiende? Entonces, en ese sentido, hablar de identificarlos y más adelante cuando veamos que lo que piden las normas de manera concreta en el capítulo 4.2, hablar de comprensión de necesidades y partes, perdón, comprensión de necesidades y expectativas de sus partes interesadas. Yo me llevo bastantes sorpresas cuando veo cosas a mi gusto, perdón que lo diga así, bastantes simples. Un Excel con 5 cosas. ¿Quiénes son las partes interesadas? O en el manual Katy, las partes interesadas son clientes, gobierno, dueños y empleados. Ya. Y ahí están descritos. Chulo el 4.2. Ahí no hay ningún tipo de comprensión. Ahí no hay ningún tipo de identificación de necesidades expectativas. Y en mi ejercicio de auditoría, tanto interna como externa en certificación de empresas, empiezo a hacer preguntas como, ok, cojamos a los empleados. ¿Cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas? No, Katy, pues muchas. ¿Dónde están? ¿Cómo les preguntaron? Esa es la otra situación que a veces me encuentro en las auditorías. ¿Quién se sentó a escribir el documento? ¿Quién está administrando el sistema de gestión, como el coordinador de calidad o el QHSE o el consultor al que ustedes le están pagando para que les acompañe o les apoye en la implementación del sistema de gestión? Se sienta y piensa por los demás.
Ah, yo creo que los empleados de esta empresa necesitan tal cosa. No, les preguntaste, te acercaste a ellos, les inquietaste sobre el tema, al menos una encuesta, un grupo focal, unas entrevistas, ¿sabes exactamente? ¿Estás seguro que lo que tú estás colocando ahí es lo que ellos quieren, lo que ellos piensan? Y eso ocurre. Lo mismo incluso nos pasa con los clientes. ¿Cómo reconoces a través de qué metodologías, a través de qué herramientas, cada cuánto te estás acercando a tus clientes para identificar necesidades y expectativas? ¿Estás dándote cuenta que el mercado está cambiando? ¿Te has dado cuenta que en los últimos años los indicadores de tu organización dicen que estás perdiendo cuota de mercado, que hay clientes que están migrando hacia otro proveedor, que hay clientes que están migrando hacia otro tipo de mercados porque tal vez tú no te estás dando cuenta que sus necesidades están cambiando, que su concepto sobre ti están cambiando y eso no quiere decir que tu producto sea mejor o peor, a lo mejor es el mismo, pero ya no estás atendiéndolos correctamente. Coca-Cola, que es el ejemplo que normalmente pongo. La Coca-Cola de hace 150 años sigue existiendo y al que le gusta la Coca-Cola, le gusta la Coca-Cola, punto. No vamos a discutirlo si es bueno o malo, si la fórmula mágica, si, no, punto. Pero si nos damos cuenta, la percepción del mercado sobre las bebidas está cambiando. Entonces, hay quienes ya no ven productos como Coca-Cola o como cualquier otro tipo de bebida azucarada o incluso negra, ¿sí? Con buenos ojos. Entonces, muy dulces. Entonces, hay campañas para no tomar Coca-Cola, que cuidado porque se genera obesidades, que cuidado porque en los niños genera diabetes, que pilas porque además no son tan responsables ambientalmente. Entonces, aunque ustedes consuman o no consuman Coca-Cola, nadie está diciendo que la Coca-Cola es menos rica que hace 10 años. Sigue siendo la misma, pero la percepción de necesidades y expectativas del mercado sí está cambiando y a lo mejor ya no vendes tanto como antes y a lo mejor las cifras de éxito del producto más exitoso de la historia ya no son tan significativas como antes. Y has tenido que empezar a inventar cosas como, no sé si ustedes saben que hay Coca-Cola transparente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ustedes dirán, no, una Coca-Cola transparente, no, pues muy raro, a lo mejor sabe lo mismo, pero para mí la Coca-Cola es esta negra, burbujeante, una Coca-Cola negra, pues raro, para eso me tomo un agua, me tomo un Sprite o me tomo cualquier otra cosa. Entonces empiezan a cambiar esas necesidades, esas expectativas y nosotros no estamos siendo muy propios en seguirles el paso. De ahí que el mensaje que hay detrás de esto es no consideremos desde los sistemas de gestión que es hacer una lista de quiénes son nuestros clientes y, quién nos, y lo que nos compran. Es tener un relacionamiento con estas partes interesadas, pero necesito tener en cuenta primero quiénes son, cuáles son sus características y como lo dije hace un rato, de qué manera, cuáles son los métodos y las herramientas por las cuales o con las cuales yo me acerco a ellos cada cierto tiempo y de forma sistemática a escucharles, a conocerles, a percibir lo que está ocurriendo con ellos y orientar esfuerzos a través de mis sistemas de gestión para atenderlos justamente y asegurarme que efectivamente mi organización sigue estando de forma adecuada a esas necesidades, repito, y a sus expectativas. De lo contrario, con el tiempo, pues lo que ya también dije, estas personas, estos actores, estas organizaciones de los que nos habla la norma, empiezan a migrar hacia otro tipo de focos de mercado, empiezan a migrar hacia otro tipo de proveedores. Y cuando nos demos cuenta, como el famoso comercial, ¿no? Un poquito a la derecha, un poquito a la derecha y termina saliendo del mercado y tú preguntándote por qué si seguimos siendo tan buenos como antes. Porque en efecto hay cosas que incluso no eran tan significativas y han empezado a hacerlo, ¿cierto? Han empezado a ser significativas para esos grupos de interés. Cuando les decía yo que categorizarlos era algo así como esto, ¿sí? Bueno, una cosa son los clientes, lo que les decía, cliente directo o el cliente usuario, es decir, los clientes de mis clientes, colaboradores, ¿cuántos? ¿Cuáles son operativos? ¿Cuáles son administrativos? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos en edad
pensional, por ejemplo, cuántas mujeres en embarazo en la organización, y eso, por ejemplo, en términos de la ISO 45000 es lo que llamamos diagnósticos sociodemográficos, poder tener claridad en dónde viven, sus estratos, sus gustos, sus dinámicas. La sociedad en general, yo les llamé sociedad así, probablemente ustedes no lo encuentran tan así en la norma, pero estamos hablando de temas como el ambiente, entonces tu organización en términos de lo que produce, tus aspectos y tus impactos ambientales negativos afectan más que el suelo, el agua, el aire. ¿Qué tipo de afectación legal tiene tu organización en términos ambientales? ¿Tienes permisos? ¿Necesitas licencias? ¿Tienes que sacar algún tipo de concesiones? En términos de la sociedad, por ejemplo, tu producto, tu servicio, tu infraestructura afecta a comunidades, a lo mejor tienes que ir a negociar con la comunidad, no sé, pronto indígenas, campesinos, ¿qué están percibiendo la sociedad de ti? Aunque incluso no consuman. Yo les contaba en estos días, algunos de los chicos con los que he tenido clase, la experiencia que empezó a surgir en el mundo. Ustedes recuerdan hace unos meses atrás cuando hubo este asesinato de George Floyd, si no estoy mal se llamaba así, esta persona afrodescendiente que fue ahogada por un policía en Estados Unidos y que salieron todos este tema de Black, ya se me olvidó cómo se dice, bueno, todas las vidas negras importan, se me olvidó el hashtag, y todo este movimiento alrededor del mundo sobre el tema de del asesinato que causó esta persona. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues muy bien, muchos productos en el mundo tuvieron que empezar a cambiar incluso sus nombres, sus labels, sus etiquetas, el concepto de producto como tal, porque la percepción del usuario, aunque incluso ustedes no consumieran ese producto, era negativa. Es decir, la sociedad, que es una parte interesada, terminó generando o viéndose afectada por el producto casi que indirectamente. Ejemplo, muchos de nosotros aquí en Colombia, el tema de este famoso cloro, ¿sí? Blanquita, y muchos de nosotros creo que usamos esa marca en algún momento de nuestras vidas, que es este tarro con una etiqueta donde la imagen, esto es una señora morenita, robusta, con su uniforme, ¿cierto? Empleada de servicio, su gorrito blanco, su delantal blanco, que de hecho muchos de nosotros recordamos seguramente el comercial, aparecía Blanquita, promocionando el producto, muy bonita ella, con su uniforme, genera, perdón, en el mercado la sensación de que esto es un producto racista. Las personas negras solo sirven para hacer aseo. El uniforme es un uniforme de la colonia, es decir, utilizado para los esclavos. Entonces, eso hizo que este tipo de producto se sintiera afectado por esa situación y se empezara a generar un rechazo general en la sociedad justamente por ese estereotipo aparentemente racista. Y ustedes dicen, pero venga, qué curioso, Blanquita existe yo particularmente me acuerdo de usar Blanquita cuando tenía, no sé, 10 años, o sea, les estoy hablando de hace un montón de tiempo, y hasta ahora nos estamos preocupando por ese tipo de conceptos. Bueno, justamente por eso, porque las partes interesadas están cambiando. Y así muchos de los productos alrededor del mundo que ahora para decir, para el color, la marca, la expresión, el logo, el label, lo que sea, necesitamos comprender exactamente en qué mercado estamos, porque repito, si no, podemos vernos afectados. ¿Qué no decir de los dueños y los accionistas o cualquiera de los grupos financiadores o interesados en las finanzas de la organización? Habrá alguien, no importa, aún así es una ONG, habrá alguien interesado en el desarrollo financiero de la organización. Entonces, es importante que entendamos, y ustedes particularmente quienes están trabajando con estos temas de sistemas de gestión, bien sea como consultores, como auditores, como coordinadores,
que comprendamos el detrás de. Cuando una norma ISO nos coloca un numeral 4.2 llamado comprensión, no dice haga un listado de comprensión de necesidades y expectativas, nos está abriendo el mundo, nos está diciendo antes de cualquier cosa que usted haga en su sistema de gestión y antes de cualquier decisión que tome en su compañía, pregúntese, ¿esto puede afectar a alguien? ¿Esto puede verse afectado de alguna manera? ¿Tiene clara la legislación? ¿Comprende por qué? ¿Ha entendido que eso le puede afectar en salud y seguridad en el trabajo a alguien? ¿Está entendiendo si de pronto los componentes del producto pueden generar contaminación o le pueden generar un problema de seguridad a alguna persona? ¿Está entendiendo? Hay que entender eso. Y eso somos nosotros encargados, los QHSs, que siempre digo, somos la vocecita de conciencia de la alta dirección, somos este Pepe Grillo que está ahí en el hombro todo el tiempo diciéndoles, cuidado. Les decía yo aquí en el tema de categorizar, pues bueno, básicamente, y priorizar, ¿sí? No todos los grupos de interés tienen el mismo impacto o la misma significancia en mis sistemas de gestión. Y existen distintas herramientas, incluso en el mercado, existen distintas metodologías para poder priorizar. Esta que ustedes ven acá es una metodología básicamente de planos cartesianos, en donde a través de unas rúbricas de poder, se llama poder-interés, ¿sí? La metodología de priorización de poder-interés, a través de una serie de preguntas que me hacen por cada uno de los grupos de interés. Miren, grupo clientes, por ejemplo, subgrupo usuarios, grupo clientes, por ejemplo, concesionarios, grupo cliente, conductor de la camioneta o del vehículo que usted compró, y a través de una serie de preguntas de qué tanto poder pudiera tener este concesionario sobre mis decisiones corporativas y qué tanto interés existe, me genera una prioridad. Hay partes interesadas de manejo cercano, es decir, tengo que mantenerlos ahí todo el tiempo, cómo estás, qué necesitas, qué quieres, cómo vamos, ¿sí? Hay unos de simplemente mantener satisfechos, con la opinión, con que opines que estás bien, me parece interesante. Hay unos de mínimo esfuerzo, mira, este grupo no es tan significativo para nosotros, realmente sus opiniones, pues sí, muy interesantes, muchas gracias, pero realmente no me van a generar ningún tipo de afectación ni decisión. Y algunos que de pronto hay que mantenerlos informados simplemente. Entonces, esta es una de las tantas metodologías, por eso yo les decía hace un rato, que hay que definir metodologías y herramientas para poder entender este tema de las partes interesadas. Y una vez que tengo priorizados, hay que definir resultados. Para quienes han estado en otros momentos con nosotros, a nosotros nos gusta hablar de una metodología, o hemos, más que nos gusta hablar de esa metodología, hemos hablado de metodologías basadas en resultados, y esta es una de esas metodologías que hemos visto. Se llama definición, lógica REDER, y básicamente es una metodología que nos invita a definir objetivos de acuerdo a los grupos de interés. Entonces tengo una parte interesada como por ejemplo mi cliente, con él le defino un resultado esperado de acuerdo a sus necesidades. Ejemplo, mi cliente desea que yo le entregue el producto en estas características, en este tipo de embalaje y en estos tiempos de respuesta. Esos son los resultados que yo me propongo con él. Eso es lo que él quiere que yo le entregue. Defino los mecanismos o las estrategias para cumplirle en términos de embalaje, cómo lo hago para poder cumplir en los tiempos que él me está solicitando, qué dinámicas internas tengo que generar en los procesos para poderle cumplir, las características, tengo que definir unas metodologías internas para poder cumplir con esas características. Finalmente despliego esas estrategias o estos enfoques, es decir, pongo en acción todos los procesos y al final le entrego a través de indicadores, lo que llamamos desempeño, los resultados. Si el indicador dice que estamos entregando por fuera de tiempo, este cliente me ha pedido que le entregue en un plazo máximo de 3 días y yo me estoy demorando, lo más cercano que le he podido entregar son 5 días, pues evidentemente tengo que tomar decisiones. Tengo que mirar que los resultados que él me pidió no son los mismos resultados que yo le estoy entregando. Entonces, en este sentido, estamos hablando de saber si le estamos cumpliendo o no, y por eso tendría que
retroalimentarlos. Finalmente, cuando hablamos, repito, de desempeño, estamos haciéndonos esta pregunta. ¿Estamos o no estamos cumpliendo la promesa de valor en el tiempo? ¿Recuerdan lo que decíamos ahorita? Estas partes interesadas se acercan a nosotros con una intención, con una apuesta. Yo apuesto que o espero que usted me entregue el producto como lo pedí en los 3 días. Y resulta que no le estoy cumpliendo. Entonces la pregunta es, ¿estoy gestionando correctamente las necesidades y las expectativas de mis grupos de interés o partes interesadas? En este caso, esa es la respuesta. Cuando ustedes van al capítulo 9 en todas las normas ambiental, salud, calidad, inocuidad, cadenas de suministro, etcétera, y el capítulo 9 les hace preguntas como, ¿estás midiendo la percepción? ¿Estás midiendo la eficacia de los procesos? ¿Estás midiendo el cumplimiento de los objetivos estratégicos? ¿Estás midiendo el logro de la política? ¿Estás midiendo el cumplimiento de necesidades y expectativas de sus partes interesadas? Les está haciendo exactamente esta pregunta, pero con diferentes títulos. Y es, díganme, ¿de verdad? ¿Comprendiste lo que quería? ¿Se lo estás dando? ¿Comprendiste lo que necesitaba el ambiente? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Comprendiste lo que necesitaba la ley? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Comprendiste lo que quería tu gente, tus personas? ¿Lo estás cumpliendo? Básicamente es esto lo que nos está diciendo todo el tiempo eh, la norma. Voy a hablar puntualmente de cómo crear ese cumplimiento, ese valor sostenido o esa promesa de valor. Esta grafiquita, repito, si aquí hay alguno de mis alumnos, también la hemos podido ver probablemente por allá en alguno de los módulos. También me gusta mucho poner esta expresión y la hemos utilizado en varios momentos porque cumplirle o no una parte interesada no es simplemente hacer una encuesta de satisfacción. No es simplemente decir, Katy, mira la encuesta, aquí está. Es asegurarnos de que estamos generando confianza, de que quienes están apostando por nosotros, sean quienes sean, siguen confiando en nosotros y van a seguir confiando en nosotros. Y eso va a tener un efecto en la sostenibilidad de la organización. Para nadie es un secreto que cliente infeliz, pues cliente que se va. Para nadie es un secreto que si ustedes tienen trabajadores que son infelices, producen menos, generan conflictos, generan más errores. Y eso simplemente es un efecto anímico. Por ponernos un poco en la moda, ¿sí? Hay quienes dicen que la goleada del día de ayer de la selección Colombia no es un tema técnico, es más, probablemente no es si el DT o que si la alineación o que si James o que era porque no estaba Falcao, es un tema completamente anímico. Hay una serie de molestias al interior de la organización, de la selección, hay una serie de conflictos interpersonales y hay una serie de situaciones bastante complicadas desde el punto de vista anímico y de trabajo en equipo. Y eso claramente se ve reflejado en un resultado. No sé si los 6 goles eran más o menos conflictivos o no, y no voy a ponerme de comentarista de fútbol porque además no es un tema que domine, pero lo que voy es que ese efecto mismo ocurre en las organizaciones. Trabajadores que no están contentos, trabajadores que rinden menos, punto. Rendir menos implica menos productividad implica menos sostenibilidad y rentabilidad en una organización. ¿Y por qué les cuento esto? Porque efectivamente generar confianza genera justamente organizaciones realmente sostenibles, organizaciones responsables, organizaciones de calidad. ¿Qué dicen esta expresión? No sé por qué salió esta rayita azul, pero dice así, no me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte. Y eso pasa cuando, incluso en las relaciones interpersonales, cuando nos mienten o nos engañan, el problema no es ese. Y el problema no es perdonar o justificar. El problema es que de aquí en adelante todo se vuelve sospecha. De aquí en adelante cualquier cosa que me diga lo pongo en duda. De aquí en adelante cualquier situación rarita que uno ve ya tiene esa situación ahí como de antecedente. Lo mismo pasa con los grupos de interés. Cuando nosotros dejamos de cumplir nuestras promesas de valor a estas partes interesadas, perdemos credibilidad.
perdemos competitividad, perdemos clientes, perdemos empleados, perdemos muchas cosas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor no trabajan en organizaciones en donde no están contentos? Ustedes no están satisfechos, es más, pues como dice uno, pues tengo trabajito y además lo necesito, pues porque hay que pagar las cuentas. Pero ojalá pudiera estar en otro lado, pero ojalá me salga trabajo en otra parte. Ustedes van desanimados, ustedes y el jefe el día de mañana o ahorita, los típicos discursos de Navidad, el jefe dice que no, que va a ser mejor empresa, que les agradece por todo, que los quiere mucho. Ustedes sienten eso como un bla, 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 como sí, claro, sí, siempre es la misma película, pero en el día a día ustedes realmente no creen nada de lo que están diciendo. Lo mismo le pasa a los clientes, pierden credibilidad en ustedes. Entonces, en ese sentido, poder crear esa confianza, que esa apuesta que están haciendo sus partes interesadas en ustedes no sea una esperanza como por allá débil, sino sea una certeza, es lo que nos invita las normas ISO cuando nos pone ese capítulo que parece muy simple, parece muy sencillo, parece una tontería hacer una comprensión de partes interesadas y muchos de nosotros terminamos haciendo, repito, una simple lista y no entendemos el valor de todo lo que hay allá atrás. Si tengo el valor de entender todo lo que hay detrás de esa comprensión, voy a ser mucho más puntual y específico en lo que quiero entregarles. Les voy a dejar un poquito con este video que es particularmente pensado, por ejemplo, en nuestra parte interesada más significativa probablemente, o una de nuestras partes interesadas más significativas mejor, que son nuestros clientes y cómo comprenderlos, cómo entenderlos, hace que efectivamente generemos confianza aún y a pesar de lo que estamos vendiendo. Permítame un segundo, yo miro si cuando puse compartir pantalla, puse compartir el sonido de mi, no. Entonces voy a compartir el sonido de mi computador para que ustedes puedan escuchar el audio de este video. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Lo he pausado porque quisiera que alguien me confirmara si se alcanza a escuchar, por favor, el audio. Sí, fuerte y claro. Perfecto, gracias. Lo voy a volver a poner. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Buenas tardes. A continuación vamos a proceder con un hurto de cada una de las pertenencias de valor que traen consigo en el día de hoy. Si existe alguna inconformidad, alguna queja, pues me veré obligado a introducir parte de esta arma blanca con acero inoxidable, mango ergonómico, antideslizante en la parte abdominal de cada uno de ustedes, haciendo un giro de 180 si es necesario. ¿Hay alguna inquietud? Mi hermano. No, pues que yo creo que quedó muy claro. Le dimos Sí. papaya. Sí. Celular también. Ah, los zapatos, claro que sí. Como 700 pesitos. Acostumbro traer siempre reloj, pero esta vez no lo... Sí. Qué pena, lo traje, ¿no? Para una próxima oportunidad. Vale, Pero yo no, contigo. la- Para mí fue un gusto. Recuerden que los atendió el Decencia. Ah, bueno, no, Entonces, perfecto, no hay excelente. Los invito a calificar mi servicio de 1 a 5, siendo 5 lo recomendaría a un amigo y 1 Claro que sí, claro. hace muy bien. No, lo mismo, hasta luego. Muchísimas gracias. gracias. Qué tipazo, güey. No, y sí. Y yo me cuyo con estas No, panchas. sí, para que salía así. Qué pena con ese man lo vi. Bueno, fíjense la confianza que generamos en una parte interesada, aun cuando pareciera una cosa salida de los cabellos, ¿no? Entonces, tan así ha sido nuestra comprensión, tan así ha sido, nuestro entendimiento, ¿sí? En este caso puede ser, por ejemplo, de un cliente, que terminamos realmente generando ese buen desempeño de la organización. Entonces, finalmente, la pregunta un poco aquí es lo que ofrecemos, lo que prometemos, y les invito a que miremos esta figurita acá porque puede tener doble connotación. Eso que ofrecemos, eso que prometemos a nuestras partes interesadas, ¿cierto? Es tan grande, ¿sí? Que nuestros apostadores están contentos con nosotros, confían en nosotros, nos recomiendan, o por lo general, ¿sí? O por el contrario, mejor, estamos quedando nosotros cortos, nos vemos chiquito ante lo que estamos prometiendo.
como que nos está quedando grande esa promesa de valor, como que prometemos más de lo que podemos cumplir y al final nuestro nivel de desempeño no es tan óptimo como desearíamos. Entonces puede ser cualquiera de los dos escenarios. ¿Qué nos piden puntualmente las normas como tal, ya para hacer un poco más de puntualidad frente a al capítulo 4, puntualmente en el 4.2, como ustedes lo ven allí, de partes interesadas? Tenemos para la 9, para la 14 y para la 45, un poco como un ejemplo aquí desde el QHSE, el famoso sistema de gestión QHSE, pero pues esto también lo aplica para cualquier otro tipo de norma ISO que tenga la estructura de alto nivel. Nos dicen de la manera siguiente. Lo primero es que ustedes me han escuchado ya hasta el cansancio en esta noche, el tema de comprensión. ¿Y qué es comprender? Es entender. ¿Qué es comprender? Es tener certeza de que lo que me está diciendo una persona, una organización, un actor, como le llamé yo hace un rato, es lo mismo que yo estoy entendiendo. Hay quienes dicen, y por ahí a veces rotan, un memecillo, lo he visto varias veces por ahí en alguna de las redes sociales, que dice, yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que tú comprendas. Yo de forma particular no estoy de acuerdo con esa expresión. Yo soy responsable de lo que digo y también me hago responsable de que el otro entienda lo que yo estoy diciendo. Justamente por expresiones como esas, es que en las relaciones, incluso personales, se generan esos conflictos o esos malentendidos. Es que yo no quise decir eso. Es que tú me entendiste mal. Es que tú siempre entiendes lo que no es. Entonces hay que saber dialogar. Lo mismo pasa en las organizaciones. Ahí es cuando, por ejemplo, es que el de comercial entendió una cosa, pero el de producción entendió otra. Los famosos conflictos entre el que vende y el que elabora, ¿sí? Es que no era claro lo que usted me estaba ofreciendo, es que yo no le tuve en cuenta lo que usted me dijo, es que yo, en fin. Entonces, esa comprensión realmente tiene una importancia bastante significativa, como ustedes ya han podido, digamos, escucharme en este discurso. ¿De qué? De tanto necesidades como expectativas. Entonces, para 9001 habrán unas partes interesadas, para 14001 habrán otras y para salud y seguridad en el trabajo habrán otras. Y esto también ocurre, por ejemplo, cuando yo evalúo sistemas de gestión y veo una sola matriz, a pesar de que el sistema de gestión es HSEQ. Ojo que no estoy diciendo que tengan que tener varias matrices o una por cada sistema. Eventualmente no es lo que estoy sugiriendo, sino lo que estoy diciendo es cómo se aseguran ustedes que comprendieron cuáles eran para 9001, cuáles eran para 14 y cuáles eran para 45. Ejemplo, eso también me lo han escuchado varios de ustedes que de pronto nos hayan acompañado en otras charlas. Probablemente para 9001, ustedes dirán una parte interesada bastante importante y significativa es el cliente. Tal vez para 14001 no lo es. Tal vez el cliente es muy importante, pero entra a jugar otro actor más importante, qué sé yo, la ley, por ejemplo, ¿sí? La legislación que tengo que cumplir, porque es que si me excedo de ciertos límites en vertimientos, en emisiones, en no gestión de residuos peligrosos, por ejemplo, pues simplemente me cierran, ¿sí? Me generan el cierre de la organización y eso pues va a afectar todas las operaciones. Entonces probablemente para 9001 una parte interesada prioritaria significativa es una, pero para 14 es otra. A lo mejor en 45001 las partes interesadas no son ni el cliente ni la legislación, qué sé yo. A lo mejor es mi gente, pero además no todo el mundo, sino un segmento de la población. A lo mejor tengo un segmento de la población, de mis empleados, que trabaja en actividades de alto riesgo. Entonces, si bien es cierto, todos mis empleados son importantes, en este momento mi parte interesada más significativa es
un porcentaje de mi población, llamémosle cualquier cosa, el 30% del total de mis empleados que trabajan en actividades de alto riesgo, que donde un hito de esos, le llegue a pasar alguna cosa en esa actividad, me puede poner en riesgo toda la organización, todo mi sistema de gestión, todos mis indicadores. Entonces, ¿cómo hacen o cómo hacemos nosotros los que administramos sistemas de gestión, diseñamos, guiamos, evaluamos, etcétera, para sacarle jugo a este título? Miren que ni siquiera he entrado a mirar lo que hay por dentro, estoy hablando apenas del título. Entonces, aplicar esos 7 pasos seguramente que nos va a dar unos lineamientos un poco más claros, recordémoslos, identificar, categorizar, priorizarlos, identificar cuáles resultados les voy a generar, hacer seguimiento, retroalimentar, etcétera. Me voy a permitir leer desde 9000 que dice que debido a su efecto o potencial efecto en la capacidad de la organización para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos X, cliente, legales, reglamentarios y de la organización, etcétera, debemos determinar las partes interesadas pertinentes, ¿sí ven? Los requisitos a esas partes interesadas, pertinentes de esas partes interesadas, y hacer seguimiento y revisión de esa información. Ahí es donde yo les digo también, cuando les pregunto, ¿cómo hacen seguimiento y revisión de la información? Y me he encontrado con organizaciones que me dicen, Katy, nosotros hace 2 años, cuando fuimos a implementar la norma, me dijeron que tenía que ser una matriz de partes interesadas y eso fue lo que hice, pero pues nunca más, no la volví a mirar. Luego es que en donde la norma me dice que esto tiene que ser frecuente, en donde la norma me dice que esto tiene que hacerse cada tanto tiempo, pues, en donde yo les digo, seguramente la norma no les dice cada año, cada 6 meses, no, pero sí les dice realizar el seguimiento y la revisión de la información de esas partes interesadas y sus requisitos. ¿Cómo hacen el seguimiento a la revisión? Hace 2 años, muy probablemente, tu mercado era uno, ahora es otro. Volviendo a hablar de Coca-Cola, por ejemplo. Hace 2 años, el mercado de Coca-Cola seguramente estaba más estable, vendía con unas cifras significativas frente al tema de, qué sé yo, los bares, los restaurantes, etcétera. Hoy día, con todo el tema de pandemia, hoy día con todo el tema de que el sector de alimentos y bebidas ha estado tan golpeado, las cifras ya no son las mismas que antes. Entonces ya no vendes lo mismo, ya no tienes los mismos clientes, eventualmente no los vas a poder volver a recuperar. Entonces, en ese sentido, pues tu empresa era una hace 2 años y hoy es otra completamente. ¿Cuántos de ustedes en sus organizaciones por efectos de esta pandemia tuvieron que cambiar de operaciones? Hay clientes que ya no tienen. Hay clientes que les están exigiendo cosas que antes no nos estaban exigiendo. Han aparecido nuevos riesgos, han aparecido nuevos canales de comunicación, han aparecido nuevas situaciones que no considerábamos y eso nos ha afectado de manera significativa nuestro sistema de gestión. Entonces la pregunta siempre se las devuelvo yo a las organizaciones. ¿Cada cuánto cree usted que es necesario hacer seguimiento de esta información? ¿A quiénes? ¿A quiénes sí y a quiénes no? ¿Les parece necesario definir una frecuencia? ¿Les parece necesario definir una metodología establecida puntualmente por algunos responsables? Y otra cosa que también me he dado cuenta y quiero compartir con ustedes, ahora que mientras pues generamos el espacio de preguntas, de dudas, de comentarios, confundimos satisfacción con necesidades y expectativas. Katy, imagínate que nosotros tenemos un sistema súper interesante de seguimiento a la comprensión de necesidades y expectativas, y es que cada 3 meses hacemos encuestas de satisfacción. Y yo les digo, me estás hablando del capítulo 9, particularmente por allá como en el 9.1, 9.2, ya no lo recuerdo, donde te preguntan que midas la percepción de los clientes. En este caso me estás hablando de ese numeral
pero yo te estoy preguntando por el 4.2, comprensión de necesidades y expectativas. Entonces, la gente me dice, ¿acaso no es lo mismo? Luego con una encuesta de satisfacción no estoy comprendiendo las necesidades y expectativas, y les voy a poner el siguiente ejemplo. Alguno de ustedes, ¿sí?, quiere este fin de semana invitarme a almorzar. Perfecto, buenísimo. Tenemos una cita para ir a almorzar a su casa porque pues a restaurantes de pronto no podemos salir, todavía no nos sentimos confiados, por responsabilidad no queremos ir a la calle. Muy bien, ustedes llegan, preparan su mejor plato, la especialidad de la casa es una bandeja paisa deliciosa, unos frijoles exquisitos, una carne molida súper suavecita. Al final de la conversación, al final del almuerzo, al final de la charla, ustedes me dicen, Katy, ¿te puedo pasar una encuesta de satisfacción? Y me pasan una encuestica donde me preguntan la calidad del producto, la presentación, si la bebida había sido suficiente, si la textura de la carne, si la temperatura, ¿sí? Y yo les digo, bueno, perfecto, venga, pásenme la encuesta, entonces típica, de 1 a 5, y listo. Yo les contesto, muy bien, perfecto, chulo. ¿Cuántos se sacaron? Probablemente 4 o 5 sobre 5, pongámosle algo, no sé, no me gustó tal vez, qué sé yo. Y ustedes están supremamente contentos. Dicen, Katy vino a la casa, estuvo buenísimo. Imagínense que se fue contentísima, 4 sobre 5, la bandeja paisa, pues sí, había un par de cosas allí como raras, el vaso no estaba tan limpio, de pronto se dio cuenta y mira, me colocó una nota, pero la maté, matadísima, Katy con la bandeja paisa, 4.5 sobre 5 en satisfacción. Yo me devuelvo a mi casa, me encuentro con mi esposo me dice, ven, ¿y cómo te fue allí en la cena a la que te invitaron? No, vieras, me tocó comerme esa bandeja paisa, tú sabes, a mí me cae mal, detesto los frijoles, sabes además que a mí el tema de los chicharrones, tú entiendes, me generan fatal, o sea, una alergia a la grasa impresionante, eso sí estaba delicioso, o sea, no tengo nada que discutir. Las preguntas que me hicieron las contesté satisfactoriamente porque es cierto, los frijoles estaban ricos, la presentación estaba impecable, la textura de la carne pues buenísima. Todo lo que me preguntaron contesté chulo, 5. No tenía nada que negarles a que estaba perfecto lo que me preguntaron. Pero ojalá me hubieran preguntado mi necesidad, ojalá me hubieran preguntado que si prefería un arroz con pollo que una bandeja paisa, yo les hubiera dicho que un arroz con pollo porque a mí los frijoles no me gustan. La bandeja paisa me parece el plato más detestoso de la vida. Ojalá y me hubieran preguntado por mi necesidad. Entonces, ¿sí ven que son dos cosas completamente diferentes? Por eso, comprensión de necesidades y expectativas está en el primer capítulo y satisfacción está en el último, porque son momentos históricos completamente diferentes. Una cosa es un momento en el que nos estamos conociendo y reconociendo, y otra cosa es después de haber prestado un servicio, después de haber prestado o entregado un producto. Eso es tu experiencia posterior. Pero inicialmente necesité conocer primero qué necesitabas y qué querías. Y la mayoría de las organizaciones, les cuento, nos quedamos con la percepción posterior, donde pues ya el cliente seguramente me dice, pues sí, lo que usted me entregó estaba bien, pero realmente no era lo que yo quería. Entonces son dos momentos completamente diferentes que no debemos confundirlos. Probablemente algunas de las preguntas de la encuesta de satisfacción les ayudan a identificar necesidades y expectativas. Sí, no les voy a decir que no, probablemente. Todo depende de las preguntas que hagan, en la escala que utilicen, etcétera. Pero son dos cosas distintas. Entonces hay organizaciones que incluso en auditoría me han querido contar que a través de estos que están 4, 2 y 9, 1, 2, no me acuerdo, chulo, ¿sí? No, son dos momentos completamente diferentes. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Quería hacerles una mención a que no es, confundamos y además no desmeritemos la intención de la ISO cuando nos coloca, ¿verdad? Esta información. Miremos de pronto diferencias entre 14 y 45. En 14, pues evidentemente me dice lo mismo, pero de gestión ambiental. Entonces, ¿cómo me aseguro yo que
Estas partes interesadas aquí son unas y aquí son otras. Eso también, como les digo, hay unas imprecisiones bastante frecuentes en los procesos de auditoría. Piensan que son las mismas y no lo son, ¿sí? Y aunque sean las mismas, el relacionamiento es distintísimo, ¿cierto? Entonces hay que tener claro, aquí en partes interesadas en gestión ambiental también hay una cosa interesante y es que hay una nota que aquí no la coloqué, pero hay una nota que dice, teniendo en cuenta la perspectiva del ciclo de vida. Eso también es supremamente importante. La perspectiva de ciclo de vida en gestión ambiental básicamente me hace mención al antes, durante y después de la prestación de un servicio o un producto que va. Hola, ¿me escuchan ahí? Por favor, ¿me confirman? ¿Ya volvió? Listo, perfecto, gracias. Gracias por avisarme. Gracias. Listo, les estaba diciendo, antiguamente en la 14001 nos decían que las organizaciones teníamos que preocuparnos que en la elaboración de mi producto o en la prestación de mi servicio tenía que asegurarme que mis aspectos e impactos ambientales estuvieran controlados para no contaminar. Pero ahora, a través de la perspectiva de ciclo de vida del producto, nos dicen que tengo que preocuparme antes y después. Antes, por ejemplo, asegurarme que los proveedores, mis proveedores, son igualmente responsables, que las materias primas que consumo son materias primas amigables con el ambiente, que estoy asegurándome también de los cumplimientos legales de mis proveedores. Y después tengo que asegurarme de cosas como, por ejemplo, temas de postconsumo, ¿sí? ¿Qué hace mi cliente después de que utilizó su producto? ¿A dónde lo bota? ¿Cómo lo dispone? Verificar, por ejemplo, temas del embalaje. ¿Será que mi producto tiene mucho plástico? ¿Tiene mucho cartón? ¿Estoy contaminando? A lo mejor el producto es muy bueno, pero el embalaje es pésimamente contaminante. A lo mejor yo ni siquiera he colocado una etiqueta en mi producto de cómo el cliente debería disponer el producto una vez se dañe. Entonces me hago responsable de toda la cadena del ciclo de vida del producto. Así que aquí en la comprensión de necesidades y expectativas, miren la responsabilidad. Yo les digo a mis colegas auditores y las organizaciones con las que trabajo que muchas organizaciones que recibieron su cartoncito de 14001 antes de la versión 2015 realmente pues estuvieron de buenas, porque después de la versión 2015, yo la verdad, mi opinión muy personal y con el respeto de muchas organizaciones que son muy juiciosas, yo diría que 8 de cada 10 empresas no deberían tener sistema de certificación de sistema de gestión de calidad, porque los compromisos y las implicaciones que trae la norma 14001 de la versión 2015 son gigantescos, impresionantemente interesantes, poderosamente bonitos desde el punto de vista de lo que realmente quiere la ISO en una organización que realmente merezca un sello de gestión ambiental. Y lo que hemos hecho muchos consultores y lo que es peor, muchos auditores, es desconocer o pasar de alto, ser muy alcahuetes con las organizaciones y no hemos ido al detalle de muchas cositas que la norma ISO nos colocó y por lo tanto seguimos manteniendo el certificado o incluso otorgamos certificados a mi juicio personal a instituciones que realmente no deberían tener el sistema de gestión ambiental. Pero bueno, no estamos hablando de ese tema, estoy diciendo particularmente es que miren el trabajo que los ambientales tenemos en una organización, los QHSEs, al identificar necesidades y expectativas aún en la perspectiva de ciclo de vida, no solo aquí, sino en todo. Eso amplía el alcance, eso amplía la responsabilidad. Y pues en salud y seguridad en el trabajo dice básicamente lo mismo. ¿Quiénes son? ¿Cierto? Dice, además de los trabajadores, y eso es otro tema que siempre les digo a las empresas, partes interesadas, trabajadores, ok, y además de los trabajadores, no, ¿cómo así luego hay más? Entonces,
Pues sí, no, pero luego salud y seguridad en el trabajo, no solo para los trabajadores, y les digo, no, señores. Además, lean la norma. La norma es muy clara. Además de los trabajadores, ¿cuáles otros? Entonces, a veces puede ser la comunidad, a veces pueden ser los visitantes, a veces es un contratista, a veces incluso es un proveedor, ¿cierto? Entonces, además de sus trabajadores, ¿qué otras partes interesadas hay? Igual, comprenda cuáles son sus necesidades y expectativas y pues determine cómo las va a gestionar. Aquí, tanto en ambiental como en salud y seguridad en el trabajo, fíjense, a diferencia de 9001, me dice cuáles de esas se pueden convertir en requisitos legales o cuáles ya son requisitos legales. ¿Por qué razón? Ustedes que conocen o que han tenido aproximaciones con la norma eventualmente, las normas, saben que 14 y 45 está muy regulado por ley en cada uno de los países. Entonces la ISO básicamente lo que dice es, pues como esto es una norma internacional general para cualquier tipo de empresas, yo no soy capaz de saber qué dice o qué dictamina cada ley, cada país. Así que pues le dejo una nota y es que pilas porque 14 y 45 sé que hay mucha legislación alrededor de estos temas en sus países. Así que pilas porque eventualmente una parte interesada en 14 y en 45 es la ley. En nuestro caso, por ejemplo, en Colombia, para los que están conectados de Colombia, porque normalmente también tenemos conexiones de otros países, eh, existe una legislación puntualmente que obliga a las organizaciones a tener su sistema de salud y seguridad en el trabajo gestionándose, desarrollándose, son las que conocemos como el de famoso decreto 1072 y la resolución 0312. Entonces, en ese sentido, fíjense que sí hay una legislación, ¿vale? Al respecto. Dependerá mucho de partes interesadas. Por ejemplo, les cuento una experiencia puntual. Tuve la posibilidad de conocer un equipo de trabajo de los Emiratos Árabes y ese equipo de trabajo cuando leíamos o cuando se leía 9001 el tema de el concepto que trae la ISO 45001 sobre trato justo, incluso la 9001, que habla de que a las personas, el ambiente de trabajo para la operación de los procesos debe considerar tratos justos, igualitarios, no discriminatorios, reconocimiento de los derechos de ley, un montón de cosas. Para ellos se les hacía muy difícil este tipo de ejercicios y de comprender y me decían no, realmente no era que me estuvieran preguntando a mí, sino en el equipo de trabajo se decía o se discutía cómo entender eso, ¿sí? Cómo nosotros cumplir este tipo de normativas cuando la legislación en nuestro país es completamente diferente. Aquí nosotros no tenemos trato justo e igualitario, empezando por ejemplo con el tema de las mujeres. Aquí las mujeres nunca jamás en la vida van a ser iguales a los hombres, ni en la sociedad, ni en el trabajo, ni en términos de dinero, absolutamente nada. Es mal, o sea, no nos conciben la vida que ustedes nos estén hablando de este tipo de cosas porque para nosotros no es así. Entonces, un poco molestos inicialmente y después como un poco, bueno, sí, pues es que esto es una norma internacional, la mayoría de los países piensan así, pero nosotros no. Así que nosotros, dentro de nuestra comprensión de necesidades y expectativas y dentro de la definición de nuestros alcances en los sistemas de gestión, somos absolutamente tácitos y decimos, no nos interesa comprender lo que opinan las mujeres de la organización, y nada, no importa. Y no solo las mujeres, otro tipo de escenarios, pero hace parte de su cultura, incluso hace parte de su legislación, incluso hace parte de sus convicciones. Entonces, pues, ¿cómo entrar a decirle, no, lo siento, pero usted tiene que cumplir sí o sí? ¿No? Es un tema de contexto, es por, digamos, contarles un poquito esta experiencia frente al tema. Bueno, hasta aquí hemos tenido como esta charla muy general de qué es, qué es una parte interesada, exactamente, o mejor, puntualmente, qué nos pide las normas frente a la comprensión de necesidades y expectativas, frente a la interpretación que hay, la importancia que tiene esta comprensión,
Ojalá que haya sido para ustedes, digamos, un poco esclarecedor el tema de que no se trata únicamente de tener una lista con nombres o con títulos, sino que realmente detrás de esto hay un trabajo muy significativo, hay un trabajo muy importante y hay un trabajo de diagnóstico fundamental que cambia o no, ¿sí?, el desarrollo de un sistema de gestión, que a través de esta información que concebimos desde el capítulo 4.2, un sistema de gestión puede tomar una decisión completamente distinta a la que inicialmente quería o pensaba, ¿verdad? Y que esto puede cambiar realmente la orientación incluso estratégica de una institución. Así que no es menor, no es mínimo este capítulo, aunque ustedes lo vean chiquitico, un poco insulso ahí como 3 cositas. Lo que hay detrás de esto realmente es muy poderoso para el desarrollo de cualquier sistema de gestión, para la implementación de una muy buena norma y para, por supuesto, la estructura de una organización. No se les olvide también, entre otros, esto es un tema sistemático, esto es un tema que son ustedes en sus organizaciones quienes definen la frecuencia, una frecuencia adecuada, quienes definen metodologías, cómo acercarnos a estas partes interesadas, quienes definen cómo atienden esas necesidades, esa es la otra, ¿sí?, situación que decíamos hace un rato, y es, listo, ya tienes tu matriz, acá dice que la necesidad de expectativa es tal, cuéntame cómo la estás atendiendo, a través de qué canal, qué proceso, qué responsable, cómo entregas, cómo te aseguras que efectivamente estás satisfaciendo a esa parte interesada, muéstrame cómo. Entonces, tener esa claridad, repito, genera una ruta de trabajo para las instituciones, toda una ruta de trabajo para los sistemas de gestión. Bueno, como lo prometido es al final dejar un espacio para sus dudas, para sus inquietudes, tanto del sistema, tanto de los sistemas de gestión en general, como de el tema. Así que bienvenidas sus preguntas. Pueden ser preguntas relacionadas a lo que acabamos de decir. Katy, te devuelves por favor a la diapositiva tal, o no me quedó claro tal cosa, o por qué lo uno, por qué lo otro. Bienvenidísimos, ¿sí? Si tienen preguntas también de otro tema, ¿sí?, sobre las otros capítulos, otras charlas que hayan visto, sobre dificultades que hayan tenido en sus organizaciones, etcétera, también bienvenidísimos. Este espacio ya es un espacio de conversación, así que bueno, el micrófono o el chat es todo de ustedes. No sé qué quiera preguntar, participar, comentar, qué opiniones incluso tienen de la charla, pues bueno, les dejo el micrófono para poder tener esa conversación. En el chat, no hay saluditos y hay recomendaciones de sonido, pero no hay preguntas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sandra Ruiz. Yo tengo una pregunta acerca de cómo auditar este punto que siempre me ha creado como la duda. Este punto de las partes interesadas, o sea, hasta dónde específicamente uno puede exigirle al sistema de gestión, o cómo sería, o sea, este punto es para el sistema de gestión, desemboca en las caracterizaciones, o sea, una vez tenga yo o haya distinguido cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas y eso hacia dónde va. O sea, ¿cómo puedo yo, hasta dónde es el alcance de una auditoría interna o externa para evaluar este punto? ¿Qué no conformidades pueden declararse aquí? O sea, como si de pronto usted nos puede enfocar un poquito en esa parte para uno saber, pues porque la verdad le digo, a veces es complicado
como ver si el punto está bien o no, ¿no? Porque es como usted lo dijo ahora, es un punto como muy básico, como que dicen tres cositas y ya, entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde va esto? ¿Debo exigir algún tipo de metodología aquí en este punto? Entonces, pues sí, para que me aclarara un poquito sobre eso, gracias. Claro que sí. Bueno, como tú dices, sí, muy buena pregunta. Nos genera a veces dudas porque en efecto, pues ustedes seguramente pueden decir, bueno, como auditores, ¿hasta dónde puedo exigir? Bueno, varias cosas. Podemos exigir, por ejemplo, espérenme un momentico, yo aprovecho mientras charlo, borro un poquito, aquí limpio la presentación. Podemos exigir, por ejemplo, método, podemos exigir, por ejemplo, herramientas y asegurarnos como auditores que los métodos y las herramientas sean adecuadas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que la organización realmente haya hecho una correcta identificación de quiénes son las partes interesadas de acuerdo a la norma o de acuerdo al sistema de gestión que tenga implementado. Por ejemplo, hacer preguntas de a través de qué canales o de qué herramientas recogieron esa información. Por ejemplo, te están mostrando, qué sé yo, un documento donde tienen identificadas sus partes interesadas. Podemos ir a alguna de esas de forma aleatoria, la que quieras, preguntar, bueno, veo aquí que esta parte interesada, según ustedes, necesita esto, identificaron aquello. Quisiera saber cómo obtuvieron esa información, qué métodos aplicaron, cada cuánto están revisando esa información. Puedes incluso ir un poquito más allá luego que te hagan esta explicación. Puedes decir, vale, perfecto, si esta es la necesidad que ustedes identificaron, me gustaría saber de qué manera están midiendo que si realmente están cumpliendo. Ahí te manda incluso a un tema de indicadores, si lo tiene o no los tiene. A veces te dicen, no tengo ni idea, no sé, no sé cómo lo estoy cumpliendo, pues la identifiqué y ahí está, pero no sé. Entonces puedes empezar a identificar, digamos, hacer interrelaciones con otros capítulos, que por ejemplo en el capítulo 9, pues se pregunta cómo es el seguimiento al cumplimiento de necesidades y expectativas. Entonces tú puedes decir, bueno, listo, me gustaría entonces saber, no estás haciendo de pronto medición o seguimiento a este cumplimiento, pero ¿cómo estás cumpliendo? ¿Sabes si lo estás cumpliendo al menos? Entiendo que de pronto no tengas un indicador específico, pero ¿cómo se asegura la organización que está atendiendo a esa necesidad? Entonces te puede incluso derivar un proceso. No, mira, eso lo atiende el proceso comercial cuando tal cosa. Podemos ir a mirar el proceso comercial, me deja ver su caracterización. No, mira, solo atendemos a través del proceso tal. Bueno, podemos mirar el proceso, podemos mirar la caracterización, las evidencias de que efectivamente esta necesidad está siendo atendida. Entonces empiezas tú a mirar, ¿sí? Cosas como por el estilo. Mira, veo que las necesidades y expectativas de esta parte interesada puntualmente para el análisis que hicieron en este año eh, cambiaron. La que el año pasado tenías esta identificación de necesidades y expectativas. Noto que este año identificaron otras. Cuéntenme entonces qué decisiones tomó la organización frente a este cambio. Cuéntenme esto qué les derivó. Cuéntenme si esto les generó de pronto unos nuevos riesgos o una modificación en algún procedimiento o toma de decisiones de pronto frente a unos nuevos objetivos. ¿Ves? Entonces finalmente se trata no solo de muéstrenme el documento para ponerle un chulito y que tú digas, bueno, como auditor yo ya me di cuenta que ellos sí lo hicieron, mira, tienen un formatico chulo, sino la utilidad de esa información, cómo la organización está usando esta información tan valiosa que se supone identificaron, ¿verdad? Y para qué les sirvió realmente tomar esta información. Es lo que te pudiera decir. No sé si te di ideas, si te ayude a resolver alguna duda. Sí, muchísimas gracias. A ti por la pregunta. Bueno, no sé quién más de pronto tenga alguna otra pregunta. Repito, de este tema, también puede ser de cualquier otro.
sobre sistemas de gestión. Ninguna. Bueno, veo que aquí ya hay algunos que se están en el chat, se están despidiendo. Perfecto. Para los que ya se están yendo a descansar, les deseo una feliz noche, un feliz descanso. Que tengan una noche calientita, que no estemos sintiendo tanto frío con estos días de tanta lluvia. Recuerden que estamos todos los miércoles con estas charlas de algunos temas que ustedes normalmente nos solicitan, que ustedes normalmente nos piden, así que también les dejo la inquietud que por favor nos ayuden a definir los temas que preparamos para ustedes cada miércoles, si tienen alguna necesidad especial, si les interesa algún tema que esté de pronto de moda, por llamarlo de alguna manera, o que les esté generando algún tipo de confusión o dificultad. Así que, bueno, dejamos siempre también este espacio para que por favor nos hagan saber qué información desean ustedes recibir y nosotros gustosamente hacemos todo nuestro esfuerzo a través del equipo de trabajo para que cualquiera de los que hacemos parte de grupo de élite o incluso invitados que tenemos a veces externos nos acompañen y podamos resolver con ustedes cualquiera de estas dudas. Bueno, muy bien, señora. Un tema que a mí me gustaría, no sé si ya lo dieron en algún momento, si lo dieron pues yo no estuve, es la interpretación del de gestión del cambio, o sea, cómo se aplica el de gestión del cambio, porque como eso es nuevo en la 9001, lo mismo como el gestión de conocimiento, esos dos puntos, si de pronto, no sé, puedan hacer una sesión, no sé si ya la hicieron, porque para auditar es como complicado por lo nuevo que son. Entonces, para saber, digamos, en una empresa cómo se puede implementar de una forma, digamos, práctica esos dos puntos, sobre todo el del cambio. Bueno, entonces te contesto por partes. La primera parte es, sí, ya hemos dado una charla sobre gestión del cambio. De pronto te invito a que en la página de nosotros y incluso en nuestro canal de YouTube, subimos varias de nuestras charlas y quedan durante algún tiempo. Esta particularmente aquí sí me corchas, no sé si ya la bajamos, pero normalmente queda como un buen tiempo nuestras charlas, entonces nos puedes seguir en redes o nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube y ahí puedes incluso volver a repasar algunas de las temáticas que hemos dado. Sin embargo, sí, señora, te cuento que efectivamente este tema de gestión del cambio también es interesante, es nuevo y, por ejemplo, para años como estos tan atípicos, es una pregunta que sí o sí está apareciendo en la mayoría de las auditorías y particularmente en las auditorías de certificación, en donde igual los auditores pues queremos conocer metodología y herramientas. Entonces quiero aclarar, metodología es un método y la herramienta ya es el documento o la evidencia en donde queda consignada la aplicación de este método. Por ejemplo, Lorena me estaba pidiendo el favor de que me devolviera esta diapositiva. Entonces, el método es, voy a aplicar la metodología de priorización de partes interesadas de poder interés. Entonces, si ustedes buscan así, por ejemplo, en internet, ahí les aparece, está el método, cómo se hace, cuáles son los pasos, quién se la inventó, etcétera, etcétera, etcétera. Y la herramienta pues ya puede ser un Excelito formulado, como es este caso, en donde pues ustedes llenan la información y básicamente el Excel
les saca la gráfica, ¿sí? Incluso la otra vez un estudiante hizo un ejercicio en vivo de una herramienta que encontró en internet que ya estaba también formulada, una cosa muy, muy práctica, muy bonita. Entonces, esa es la herramienta, el método es pues la manera, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo con gestión del cambio. Entonces, gestión del cambio, pues identificar qué método, ¿sí?, están utilizando, si lo están aplicando, porque de seguro que muchas organizaciones este año han tenido cambios significativos, cambios que han afectado la integridad del sistema de gestión, sea ambiental, 9000, de salud, etcétera. Cambios incluso que han afectado las operaciones del negocio, de seguro que sí. Y la pregunta es primero, ¿tienes método definido? Si la respuesta es sí, pues déjame ver si lo has aplicado y cómo discernieron en qué lo aplicaron o en qué no. Entonces, Katy, identificamos unos cambios importantes, por ejemplo, en que la organización decidió que el tema del teletrabajo pues va a seguir estando presente en la organización, ha generado ciertos beneficios, etcétera. Entonces, de aquí en adelante vamos a seguir en teletrabajo. Eso pues nos va a implicar situaciones como por ejemplo, qué sé yo, entregar la oficina, generar unas adecuaciones de puestos en las casas de los funcionarios, y actualizar todo el tema de nuestras matrices de riesgo, todo lo que te puedas imaginar, ¿sí? Incluso cambiar contratos, en fin. Esto pues nos toca dejarlo registrado casi como un plan de trabajo de planificación de esos cambios. Entonces, mira, hicimos toda una aplicación de la metodología. La metodología que tenemos acá nos permitió identificar el impacto, si era significativo, grave, medio, alto, en fin. Nos permitió hacer un listado de las tareas que tenemos que aplicar para ejecutar correctamente el cambio. La metodología además nos dice en qué grado de afectación puede afectar, valga la redundancia, el sistema de gestión y qué tenemos que hacer. Entonces, en ese caso, nosotros como auditores entraríamos a evaluar tanto el método como la aplicación del mismo. En el caso de que no tengan método, pues claramente ahí ya pudiera haber un incumplimiento. En caso de que tengan método pero no lo hayan aplicado, también puede haber un incumplimiento, y es porque claramente en la auditoría tú te vas a dar cuenta que hubo cambios significativos. Yo, por ejemplo, he tenido oportunidades en donde no es que dejamos de medir, no es que ya no atendemos los clientes así, no es que seguimos en teletrabajo y entonces pues ya no hacemos tales operaciones, no es que esta línea de negocio la cerramos, entonces ya no vendemos esto, no es que no, entonces bueno, ¿y dónde quedó planificada esa información? ¿Dónde quedaron plasmadas la toma de decisiones? El sistema de gestión, ¿cómo se está preparando para asegurar que esos cambios hayan quedado formalizados, que la gente haya sido capacitada, que las personas conozcan de los cambios y que sepan que antes hacíamos A y ya no lo hacemos, o que ahora hacemos B? ¿Cómo la organización se preparó para eso? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, todo este tema de la planeación de cambio empieza a funcionar y empieza a aplicarse de manera interesante. Hay unos cambios reactivos. Pandemia, nos encerraron a todos de un día para otro, pues no pudimos reaccionar. Pues básicamente fue hágale, ¿sí? Como decimos coloquialmente, hágale que por el camino ajustamos, pero luego tuvimos que tomar un momento de estabilización y decir, bueno, ya esto va a seguir así, venga a ver cómo nos estabilizamos, bueno, ¿dónde quedaron esas decisiones consignadas? Y hay unos cambios un poco más preventivos o planificados. Hay organizaciones que ya en este momento del año, haciendo cierres, etcétera, ya más o menos saben cómo van a funcionar a partir del otro año, ¿cierto? Qué cambios van a seguir implementando, qué situaciones definitivamente no van a seguir haciendo o qué van a hacer de aquí en adelante. Entonces, pensando un poco en lo que viene el otro año, están tomando decisiones, ok, ¿dónde están quedando plasmadas? ¿Cómo el sistema de gestión se asegura que la organización toma decisiones y el sistema de gestión está ahí pegadito, avalando, apalancando, guiando, dando recomendaciones, cuidado con esto, pilas con esto, ¿cierto? Entonces,
cómo la organización se está preparando para esos cambios. Ahí el sistema de gestión y nosotros como HSQs, ¿sí? Pendientes. Listo, chévere que todo el mundo en teletrabajo, pero espere, yo soy el SST de la organización. Jefes, esperen, necesitamos nuevamente hacer diagnóstico, nos toca volver a hacer análisis sociodemográficos, nos toca empezar a mirar entonces cómo vamos a controlar los riesgos ocupacionales de la gente en sus casas, porque pues aquí cuando estábamos en el trabajo era comillas sencillo, pero en la casa yo no sé cómo la gente se sienta, qué tipo de silla tiene, si es ergonómica, la luz, no tengo ni idea. Pilas, jefe, con esto, porque esto nos puede cambiar significativamente. Tenemos que definir, por ejemplo, qué es un accidente laboral, que es una pregunta, por ejemplo, muy interesante, porque aquí en la empresa, pues accidente laboral estaba definido, pero si la gente se accidenta en su casa, ¿es accidente laboral o no? Si está en horario laboral, venga, toca definir eso. Entonces, sí ven que hay un montón de situaciones que definitivamente cualquier decisión que se tome de cambio puede impactar significativamente el sistema de gestión, dónde están plasmadas esas decisiones, cómo las planificaron, qué decisiones les llevó a tomar, a planear qué actividades, etcétera, etcétera. Mira que seguramente dije un montón de cosas, lo mismo. Espero haberte dado algunas ideas, ¿cierto? O haberte dado algunas claridades. Si no está esta charla en nuestro canal o no la logras identificar, no te preocupes también. Bueno, lo que pasa es que estas charlas son cíclicas, algunos temas se repiten, pero pues no se repiten tan seguido, ¿no? Entonces, pues de pronto estar atentos a las charlas cíclicas. Bueno, Alejandra dice que una sesión sobre trazabilidad metrológica. Sí, Alejandra, es supremamente chévere, además de hacer publicidad política no pagada, que nosotros obviamente, no sé si has visto de pronto dentro de nuestra oferta de cursos, tenemos curso propiamente como tal, sobre el tema de metrologías, incluso, bueno, temas también en 17025, una charla sobre el tema de trazabilidad metrológica también, bueno, no con ese título específicamente, pero pues relacionado a eso también ya la hicimos, entonces la misma invitación que hice hace un ratico. Eh, Miremos, revísate por favor en el canal de YouTube o nuestra página web, si alcanzas a ver de pronto algunas de las grabaciones o tipsitos que hemos dado al respecto, estar pendiente obviamente también de nosotros con las temáticas y pues bueno, invitarte a que nos sigas para que de pronto podamos resolver en algún momento. Si te interesa ya hacer parte del equipo de estudiantes en este tema, pues bueno, también te invitamos a que revises el proceso, ¿vale? Listo. Estaba mirando aquí qué otras preguntas, pero creo que ya estaban resueltas. Bueno, a quien me pidió la diapositiva, entonces también Lorena, ahí está. También espero que haya sido de interés. Recuerda, Lorena, que bueno, esto simplemente pues es un ejemplo, ahí ves un pantallecito muy sencillo, pero de seguro que si buscas también en Google, en cualquier otra plataforma por metodologías para priorizar grupos de interés o para priorizar partes interesadas, ponle cualquiera de los dos nombres que son finalmente sinónimos, te van a arrojar varios. Ahí y este pues es como uno de los más de pronto conocidos, interés poder, hay otros como impacto en la estrategia o impacto operativo, bueno, ahí puedes encontrar realmente varias metodologías. ¿Cuál es la mejor? Yo siempre digo, pues dependiendo de lo que necesite cada organización. Hay metodologías muy complejas, digamos, en términos de la variable A, la variable Y, el número, la fórmula. Entonces yo les digo, depende. Si ustedes trabajan de pronto en una pyme, son 10 personas, 20 personas, pues de pronto aplicar una metodología tan compleja les puede enredar la vida. A lo mejor sus partes interesadas son
sencillitas, ¿no? Seguramente tienen de pronto el mismo mercado, los clientes son los mismos, es una empresa que de pronto es muy puntual, entonces apliquemos metodologías acorde, valiosas, por supuesto, útiles, pero acorde al contexto. Si ya pronto ustedes trabajan en una multinacional, importan, exportan, tienen 10 líneas de negocio, etcétera, pues claro, ahí ya vale la pena aplicar unas metodologías mucho más complejas, incluso con formulaciones, con macros, con una cosa bien chévere en términos de la información que uno pueda incluir ahí, pues porque amerita, ¿no? Amerita considerar varias de esas variables o temáticas en el análisis de las partes interesadas. Entonces, finalmente, pues el hacedor, el diseñador, el guiador de estos sistemas de gestión que somos nosotros, también nos obliga justamente a conocer un poquito de todo, por lo menos estar preguntando, estar revisando bibliografía. Y repito, de acuerdo a la necesidad y utilidad para cada organización, pues toma uno las mejores herramientas. No siempre son las mismas herramientas para todas las empresas. Es que yo siempre aplico DOFAS, Katy, para hacer análisis de contexto. Bueno, la DOFA es una herramienta chévere, sencilla, interesante, pero pues depende, ¿no? Depende si realmente consideras que solo con la DOFA ya tienes un buen análisis de contexto o si requieres aplicar un tema mucho más grande de acuerdo a la necesidad de la organización. Bueno, no sé si hayan otro tipo de preguntas. A ver, a ti, a ustedes, muchísimas gracias por su asistencia esta noche, así como la asistencia a varios de nuestras conferencias siempre. Así que bueno, abierta nuevamente la invitación para el próximo miércoles, atentos a la invitación que nos hagan, así que bueno, no sé si no hay más preguntas, pudiéramos ir culminando por acá. Tal vez Katy, Alejandro, tengo si una estás por ahí. pregunta. Ay, dime, perdóname, sí señora, con mucho gusto. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, yo trabajo en una escuela de idiomas y Sí. pues manejo el sistema de gestión RMI y las dos NTCs que le aplican a la escuela. Yo quería Sí. saber en estos casos, bueno, pues este tema de partes interesadas, ¿en qué momento es oportuno revisarlo? Si lo debemos revisar en la revisión por la dirección o debemos determinar en algún procedimiento cómo se hace esa revisión, porque pues imagino que debe tener una revisión periódica. Vale, entonces la respuesta técnica y la respuesta opinión, mi opinión, mi opinión personal. Bueno, la respuesta técnica es por el numeral 4.2. Efectivamente hay que tener definida bueno, tanto la herramienta, la metodología como la frecuencia, digamos, ¿no? Entonces ya tú dices en tu organización cada cuánto, de qué manera, si de pronto como lo estás sugiriendo, mejor me parece que es necesario hacer un procedimiento únicamente para partes interesadas o de pronto quieres dentro de otro procedimiento, no sé, de pronto análisis de contexto, ahí mismo incorporar el apartado de las partes interesadas, lo puedes hacer. ¿Listo? Ahora, por el numeral de revisión por la dirección, que es el numeral 9.3, en este numeral, dentro de los elementos de entrada en la revisión por la dirección, se pide que se analice también todo el tema de contexto. Entonces, dentro de la revisión por la dirección se puede incorporar este espacio. Hay organizaciones quienes han incorporado, o mejor, han decidido que este espacio de revisión por la dirección es el único espacio que tienen para hacer análisis de contexto y de partes interesadas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Katy, es que nosotros aquí en la organización hacemos revisión por la dirección todos los años en el mes de diciembre. Ok, vale. Tenemos una lista de cosas que analizamos en la revisión por la dirección. Perfecto. Y dentro de esa lista de cosas tenemos el análisis de partes interesadas.
Entonces nosotros aprovechamos ese espacio y aplicamos cierta metodología o hacemos lluvia de ideas o bueno, lo que sea que ustedes hagan con el tema de partes interesadas y la analizan ahí. Lo único que yo les digo es, tengan especial cuidado en que realmente como la revisión por la dirección tiene tantos temas, pues que no se convierta de pronto en que por salir, por revisar todos los temas terminen haciendo cosas simplemente de paso. Entonces, si prefieren más bien hacer un momento diferente, la revisión de las partes interesadas y luego en la revisión por la dirección lo que hacen es que miran, concluyen cómo van, cuál es el relacionamiento, si de pronto han cambiado, bueno, pero no te pudiera decir que está mal, ¿no? No te puedo decir que está mal porque efectivamente, de hecho, en la norma no te pide un espacio específico. Entonces, puedes tener, repito, un espacio aparte independiente. Tú puedes decir todos los eneros, todos los principios de año aplicamos esta matriz, lo hacemos los líderes de proceso, generamos esta metodología y entregamos un informe, luego llamamos a los procesos, les contamos todo el tema de las decisiones que tomamos, las gestionamos y al final del año, dentro de la revisión por la dirección, entregamos un informe de cómo nos fue, perfecto. Pero también si tú dices, no, Katy, solamente todos los años en diciembre que hacemos revisión por la revisión por la dirección dura 2 días y en el día 1 nos demoramos 1 hora para hacer análisis de partes interesadas y queda dentro del acta de revisión por la dirección, también puede estar correcto. O sea, no te pudiera decir cuál es el mejor o cuál es el peor. Ahora, mi opinión personal, digamos, mi opinión personal lo doy más pues de pronto por la experiencia que tengo con revisando organizaciones, la misma que te dije hace un rato. Dependiendo de qué tan serio, y perdón que lo diga así porque es cierto, qué tan serio se tome en el espacio de revisión por la dirección, puede ser conveniente o no. Porque lo que te digo, a veces la revisión por la dirección es un tema muy ejecutivo de apenas 2 horas, donde lo que quiere la alta dirección es ver análisis muy concretos para tomar decisiones rápidas. No vas a tener el espacio realmente para ponerte ahí a hacer todo un análisis de partes interesadas. Realmente llegas ya con el análisis hecho. Entonces, obviamente, pues este espacio lo tienes que hacer en otro momento. Otra cosa, la norma puntualmente no les está pidiendo ahí y deje documentado, no, pero sí les está diciendo, pues defina cómo lo va a hacer. Entonces, normalmente las organizaciones lo que hacemos es definir métodos o herramientas. Lo puedes tener, repito, dentro de un mismo procedimiento que ya tengas, lo puedes tener bien de pronto como un instructivo, lo puedes tener de pronto dentro de un plan de trabajo del grupo líder. De pronto si quieres hacerle un procedimiento aparte de cómo hacer análisis de contexto, análisis de partes interesadas, bueno, ya depende, ¿sí? Hay organizaciones que incluso lo tercerizan, entonces le pagan a una empresa específica, ¿cierto? Donde tienen distintas herramientas, hacen incluso estudios de mercado, hacen temas de cliente oculto y les entregan ya un informe. Entonces ese procedimiento, digamos el tema de análisis de partes interesadas, realmente es a través de una contratación. Entonces no es necesario tener ningún método, ningún análisis, ningún nada en términos internos, porque eso lo pagan a un externo. Entonces lo ponen, por ejemplo, en el manual o en cualquier otra parte, dice, bueno, el análisis de partes interesadas sale de la firma externa que se contrata anualmente. Entonces, ahí básicamente ya la metodología es la que contrates con tu proveedor. ¿Ves? Entonces depende mucho. Ahí sí ya, como les digo yo, es necesidades y son gustos. Hay organizaciones que pues no tienen el recurso económico para pagarle a un externo, entonces nos mandan a nosotros los HSEQ a hacerlos, que también es válido, ¿no? Como lo desees tener. No sé si te di ideas o te contesté. Listo, perfecto. A ti, muchas gracias. Bueno, muy bien. Hay un minutico más para de pronto alguna otra intervención. Y si no, pues nuevamente hacerles la invitación al próximo miércoles con la temática que vayamos a compartir con ustedes y desde ya, pues como siempre, agradecerles por su asistencia, desearles muy feliz noche y que puedan recargar baterías para el resto de la semana.
Por lo pronto me voy despidiendo. Alejandro, si me estás escuchando, como siempre, muchas gracias por la invitación a estos espacios de reflexión. Te agradezco mucho y estamos atentos a cualquier otro espacio que me permitas compartir algo de conocimiento o experiencias. Un abrazo para ti y para todo el equipo de Grupo Élite. Muchas gracias y un abrazo para todos los asistentes. Nos vemos pronto. Feliz noche y muchas gracias.